Buenas tardes, queridos estudiantes del grado séptimo. Bueno, he diseñado esta presentación para explicar y asesorar un poco lo que tiene que ver con la solución de la guía de biología número 3. Espero sea de su utilidad. Bueno, la guía 3, en este caso, como ustedes se han dado cuenta, los que ya tienen la guía a mano, es una guía que se diseñó en un solo documento y que parte de una lectura de base. A partir de esa lectura se han diseñado las diferentes actividades de las áreas y de cada una de las asignaturas. Para el caso de séptimo tenemos una lectura que nos habla sobre la guadúa, esa plantica que nosotros solemos ver cerca de las riberas o que donde la encontramos sabemos que cerca de esos sembrados hay agua. Es una planta que ha sido considerada el acero vegetal debido a su utilidad y a su importancia ecológica. Desde hace algunos años, de acuerdo a la lectura, esta planta ha sido utilizada en la industria de la arquitectura y de la construcción de viviendas por su bajo costo, su fácil moldeamiento y trabajo, y porque a la visibilidad sugiere diseños muy llamativos. Bueno, en función de esa lectura, y algo que es importante es que cuando nosotros tenemos un texto a mano para leer, debemos tener en cuenta ciertas pautas que nos van a servir mucho para hacer un buen ejercicio de comprensión de lectura. Cuando nosotros tenemos un texto, hay 3 momentos claves: el antes, el durante y el después de realizar la lectura. Antes de realizar una lectura es importante preguntarse para qué voy a leer, por qué voy a leer lo que tengo, de qué se trata el texto y tratar de visualizar su estructura. Durante la lectura es importante ir haciendo mapas mentales o gráficos de las ideas que me está brindando el texto. Es importante hacerse preguntas sobre las ideas del texto. Es importante consultar en el diccionario los términos que desconozco. Y es importante formularse preguntas sobre lo que estamos leyendo. Después de la lectura, es importante hacer un resumen sacando las ideas principales. Es importante evaluar qué tanto aporta el texto para las respuestas de nuestras preguntas planteadas, y es importante mirar si definitivamente es un texto que trae un contenido completamente nuevo o si por el contrario es un contenido que nosotros quizá ya habíamos visto o leído en otras lecturas. Bueno, para el grado séptimo, en segundo y tercer periodo, nosotros lo que tratamos de ver desde la asignatura de biología es lo relacionado con el tema de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, para ello se ha planteado un desempeño. Ese desempeño no es una actividad a realizar. Ese desempeño representa la meta alcanzada por ustedes cuando han trabajado la guía o cuando han trabajado diferentes contenidos teóricos con una temática relacionada. En este caso, el desempeño indica que ustedes, después de trabajar esta guía, pueden comprender la relación entre los ciclos del carbono, del nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. Bueno, aquí yo he traído una parte teórica para tratar de introducir y contextualizarlos a ustedes en la temática de los ciclos biogeoquímicos. Cuando nos hablan de ciclo, ¿a qué se refiere? Bueno, los ciclos son procesos que están conformados por varias etapas y que son procesos que se repiten. Son procesos que una vez culmina la última etapa, comienza otra vez con la inicial. Entonces son repetitivos, así como por ejemplo la semana. La semana tiene 7 días, una vez llegamos al domingo, vuelve y arranca la semana. Entonces es un ciclo repetitivo en el tiempo. Aquí es crucial el tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ciclo en la naturaleza, muchos de los elementos que encontramos experimentan esos procesos de cambio de transformación. Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el agua, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Bueno,
pero que en sí podemos hablar o definir acerca de los ciclos biogeoquímicos. Entonces los ciclos reciben la denominación por biogeoquímicos por pasar por. Entonces cuando hablamos de la palabra biogeoquímicos, la palabra bio significa vida. O sea que ahí en cada uno de esos ciclos está inmersa la actividad o están involucrados los seres vivos. Geo nos habla de tierra. Son ciclos que tienen que ver y que acontecen en la tierra, en el suelo. Y químicos porque se refiere a que son ciclos que están basados en reacciones químicas de transformación de la materia y de uso y de liberación de energía. Bueno, entonces en la guía tienen ustedes unos gráficos que hablan, el uno habla sobre el ciclo del carbono. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta aquí con las flechitas, aquí les coloqué yo otro ejemplo gráfico del ciclo del carbono. Las flechas siempre están direccionadas formando un círculo, que es lo que también gráficamente me indica que es un ciclo. Y, como decíamos anteriormente, en ese ciclo participan activamente los seres vivos. Aquí tenemos un elefante de ejemplo y aquí tenemos las plantas y en el suelo tenemos cantidad de fauna que nos colabore, que participa de ese ciclo. Aquí podemos ver a una vaquita, podemos ver las plantas y podemos ver por acá una industria. Entonces, explicando a grandes rasgos el ciclo del carbono, parte del CO2 que está en la atmósfera presente gracias a la respiración de los seres vivos y a las emisiones de gas carbónico por la combustión de fósiles o a la emisión de los gases de las diferentes industrias que existen. Una vez ese CO2 está en la atmósfera, es aprovechado por las plantas con ayuda aprovechado con las plantas con ayuda del CO2 y del agua que ellas realizan la fotosíntesis para producir alimento. El CO2 también hace parte o es liberado por medio de procesos como es la descomposición de productos desechos y de organismos muertos, y porque también las raíces y todas las plantas y organismos que se encuentran en el suelo pues realizan la respiración liberando CO2. También encontramos el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno, pues parte del oxígeno que está en la atmósfera, que parte de él se va para la capa de ozono y es aprovechado por nosotros los seres vivos en la respiración, y finalmente pues los seres vivos liberan dióxido de carbono que es utilizado por las plantas y así sucesivamente se va repitiendo el ciclo. Luego tenemos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento esencial para los seres vivos, ya que aporta a la formación de otros compuestos que son vitales para el aprovechamiento de los nutrientes. Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, el nitrógeno que se encuentra en el suelo, gracias a unas bacterias que son las que sintetizan y hacen la fijación del nitrógeno en el suelo, es aprovechado, una vez estés fijado, es aprovechado por medio de las raíces por las plantas, también por medio del consumo de pasto de vegetales por parte de los seres vivos, y luego este es eliminado en parte de los desechos como amonio, y parte de ese es que se queda en la atmósfera y la otra parte, gracias a la precipitación o a las lluvias, es concentrado nuevamente en el suelo. Tenemos aquí el más conocido, que es el ciclo del agua, que básicamente nos muestra el cambio de estado de la materia. Entonces tenemos que en los océanos, que es donde se inicia, por así decirlo, el ciclo, es donde se da la mayor parte de la evaporación gracias a la luz solar del agua. Este vapor de agua sube, se condensa formando las nubes y luego por cambios de presión y de temperatura vuelve y se precipita en forma de lluvia hacia el suelo, donde por infiltración, por escorrentía o por sedimentación termina llegando otra vez a los grandes acuíferos como son los océanos para empezar un nuevo ciclo. Bueno, ahora sí, una vez se habla de este contenido, la guía nos plantea un pequeño texto adicional al texto de la guadua, donde nos habla en sí que es un ciclo biogeoquímico y dice que es el movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente
mediante una serie de procesos, producción y descomposición. De acuerdo a la explicación anterior, podemos decir, entonces tenemos una serie de preguntas de selección múltiple con única respuesta que están acordes a esos dos textos y que nos van a permitir a nosotros evaluar qué tanto hemos comprendido de la lectura. Entonces tenemos la primera pregunta que dice, de acuerdo a la información podemos decir que los ciclos biogeoquímicos, y aquí es importante que en cada encabezado de la pregunta ubiquemos como la palabra o la temática o la frase clave para nosotros así poder ubicar la respuesta. Entonces tenemos que aquí la primera pregunta nos habla sobre el concepto de los ciclos biogeoquímicos, la segunda pregunta nos habla en sí sobre el ciclo del nitrógeno y quiénes son los encargados de fijar ese nitrógeno, en el tercero nos hablan del ciclo del carbono y la pregunta está enfocada más a una causa o efecto, qué es lo que está dándose como consecuencia de una situación, y finalmente las dos preguntas enlazan las dos temáticas, ciclos biogeoquímicos con el texto del Guadúa. Entonces tenemos aquí la cuarta pregunta, donde nos habla que los bosques de Guadúa se caracterizan por tener un alto contenido de humedad y parte de ese texto de la pregunta con el texto que arriba nos indica la guía, nos lleva a poder analizar cuál de estas cuatro respuestas es más acorde a la pregunta planteada sobre los bosques de Guadúa. Y la última pregunta nos habla en sí de manera general de los ciclos ecológicos y de la importancia en estos procesos que tiene los sembrados de Guadúa. Entonces, de esta manera nosotros es como vamos a desarrollar la actividad que tiene que ver con la guía de biología 3. Espero ustedes hayan entendido y haya sido de utilidad este video explicativo.